Acompáñame a orar en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, Dios. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das, Padre, de poder estar aquí para trabajar los que estamos aquí físicamente, Señor, para llevar a cabo esta transmisión, Señor, de este servicio, Señor, y que tu palabra pueda salir a través de las redes sociales, Señor, a través de las ondas de internet, Señor. Padre, te damos gracias por la tecnología, Dios, porque a través de ella podemos alcanzar no solamente a nuestra congregación local, Señor, pero también podemos alcanzar hasta lo último de la tierra, Señor, hasta donde llegue. Te pedimos, Dios, que tu palabra sea de bendición en esta hora, que tú, a cada persona que nos está viendo, Señor, y nos está escuchando, Señor, te pedimos que tu palabra sea de bendición a sus corazones, Señor, que haga su trabajo, Dios, que pueda transformar, que pueda sanar, que pueda consolar, y que corazones sean tocados en esta mañana, Señor, a través de la palabra, a través de la predicación de la palabra, Señor. Gracias, Padre, por las cosas que tú haces por nosotros, Señor, y te pedimos, Dios, que tú te glorifiques en esta mañana y que así podamos también testificar de tus maravillas a aquellos que necesitan escucharlas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En junio de 18 del 2015, por motivos racistas, un hombre entró a una iglesia en Charleston, South Carolina, y abrió fuego, matando 9 miembros de un estudio bíblico, incluyendo a 3 ministros. En enero 6 del 2017, un veterano del Army, después de haberse quejado que el gobierno controlaba su mente, decidió abrir fuego en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale, Florida, dejando 5 muertos y 8 heridos. El 1 de octubre del 2017, en Las Vegas, en un ataque meticulosamente planeado, un hombre de 64 años abrió fuego contra los espectadores del festival de música Route 91 Harvest desde su suite en el piso número 32 del Mandalay Bay Resort en Casino. Mató a 58 personas e hirió a más de 500. El 14 de febrero del 2018, un muchacho de 19 años había sido expulsado de su escuela secundaria en Parkland, Florida, por razones disciplinarias. Regresó luego a las facilidades armado con un rifle semiautomático y mató a 17 estudiantes y miembros del personal, 7 de los cuales solo tenían 14 años. En el proceso hirió a una docena de otros, algunos de gravedad. El atacante fue finalmente arrestado sin incidentes. El ataque superó el tiroteo en la escuela secundaria Columbine del 1999 como el tiroteo más mortal en una escuela secundaria en la historia de los Estados Unidos. De la misma manera, podríamos recordar las masacres que también ocurrieron en Texas, Dayton, Ohio, Aurora, Illinois, Virginia Beach y Jersey City, New Jersey. Estos son solo algunas de las masacres que han sucedido en los últimos 4 años. ¿Y qué podemos decir de los desastres naturales? En el 2017, arrasando los Estados Unidos, el huracán Harvey, el huracán Irma, el huracán María arrasando a Puerto Rico, fuegos forestales en California en el 2018 y recientemente también en Australia. Al finales del año pasado, del 2019 y comienzos del 2020, terremotos en Puerto Rico y otros lugares. Una vez más, esto es solo algunos de los eventos que han ocurrido en los últimos años. Tomaríamos todo el día revisando la lista interminable. A esto le podemos añadir la situación que actualmente vivimos con esto del coronavirus. La pregunta común que hay en la mente de mucha gente es, ¿por qué están sucediendo todas estas cosas? ¿A dónde vamos a parar con todo esto? ¿Qué más nos espera por experimentar? Unos dicen que todo lo que está aconteciendo ya está escrito y que debe suceder. Después de todo, Jesús lo profetizó en el famoso pasaje de Mateo 24. De hecho, yo creo que Lucas 21, 8 al 11 nos da una más completa información. Dice Lucas, y Jesús dijo, mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y también dirán, el tiempo está cerca, no lo sigáis.
Y cuando oigáis de guerras y disturbios, no os aterroricéis, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares, y habrá terrores y grandes señales del cielo. Obviamente Jesús predijo estas cosas en un contexto determinado. Debemos recordar que todos estos eventos que Jesús predijo han sucedido a través de la historia de la humanidad. Pero eso todavía no contesta la pregunta de por qué suceden estas cosas. Otros dicen que lo que está sucediendo son las consecuencias de las acciones de muchos. También hay quien dice que es juicio de Dios todo lo que está aconteciendo. Ahora, todas esas especulaciones pudieran ser verdad, pero la pregunta debería ser, ¿cuál es la raíz del problema? Hermanos, podemos encontrar que la raíz del problema se encuentra revelada en la Biblia. Específicamente en el capítulo 3 del libro de Génesis que el hermano Herminio nos acaba de leer. Mis hermanos, si no entendemos, como él decía, si no entendemos el capítulo 3 del Génesis, no vamos a entender ni el resto de la Biblia, ni las cosas que están sucediendo en este mundo. Si no entendemos lo que sucedió en Génesis capítulo 3, no vamos a entender por qué el mundo está como está y cuál es su destino. Y este mensaje de esta mañana yo lo he titulado La raíz del problema. En los capítulos 1 y 2 del Génesis se nos narra cómo fue que Dios lo creó todo y lo creó perfecto. Al punto de que en el verso 31 del capítulo 1 dice que vio Dios todo lo que había creado, que todo lo que había creado era bueno y era bueno en gran manera. Pero cuando entramos al Génesis capítulo 3, un pasaje muy familiar para nosotros, encontramos el evento que ha provocado las consecuencias que hasta hoy en día estamos sufriendo. En este pasaje podemos encontrar tres cosas. Yo quisiera que usted me acompañara a ver cada una de ellas. Número 1, podemos encontrar la caída del ser humano. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, vemos cómo el ser humano, después de haber sido creado perfecto, cae en pecado contra Dios a través de la desobediencia del primer hombre, Adán. Número 2, podemos ver la sentencia y sus consecuencias. Dios aplica las consecuencias del pecado después de haberle advertido al hombre de esas consecuencias. Y número 3, en este capítulo podemos ver la gracia y la misericordia de Dios. En el desarrollo de la historia humana, aún desde el principio, podemos ver la gracia y la misericordia de Dios expresada. Así que vamos a comenzar con la caída. Aquí podemos ver, en los versos del 1 al 8, podemos ver a una serpiente tentando a Eva, la primera mujer creada. Sabemos por el libro del Apocalipsis, el capítulo 12, verso 9, que esa serpiente era Satanás mismo hablándole a Eva. Satanás utilizando una serpiente para hablar con Eva. Y lo primero que podemos notar es que la serpiente planta la duda en la mente de Eva. Mis hermanos, el dudar de la palabra de Dios nos lleva a pecar. El dudar de la palabra de Dios demuestra que no confiamos en Él y procedemos a tratar de hacer las cosas a nuestra manera. Miren el capítulo 3, verso 1, dice, y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Eso fue lo que dijo Dios. Bueno, si usted va al capítulo 2, usted va a ver bien las instrucciones que Dios le dio a Adán en cuanto a ese árbol. Pero mire lo que responde la mujer en el verso 2. Dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces, la mujer corrigió a la serpiente en ese momento. Pero si usted se da cuenta, Satanás trata de implantar la duda en la mente de Eva, y no necesariamente la duda puede venir de una mentira, sino que la duda puede venir de
transgiversar la verdad. Porque eso fue lo que trató de hacer Satanás. La serpiente le dijo, con que Dios te dijo que no comieras de ningún árbol. Eso no fue lo que Dios dijo. En los versos 3 al 5, o bueno, 4 en adelante dice, y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva, lo que pasa es, tú no vas a morir. Lo que sucede es que el día que tú comas de ese árbol van a suceder dos cosas. Tus ojos van a ser abiertos, vas a ver las cosas de una mejor perspectiva, vas a ver las cosas de otro ángulo, vas a tener una visión más clara de las cosas. Y otra cosa, vas a ser igual a Dios. ¿En qué sentido? Conociendo el bien y el mal. Hasta ahora, Eva, tú lo que conoces es solamente el bien, pero tú no conoces el mal. Entonces, el día que tú comas de ese árbol, se te van a abrir los ojos, vas a tener una mejor visión de las cosas y vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, la serpiente le insinúa a Eva que Dios no les proveyó a ellos la información completa. Porque cuando Dios le da las instrucciones a Adán en el capítulo 2, simplemente le dice, no comas de ese árbol para que no mueras. Pero Dios no le dijo a Adán, no comas de ese árbol porque en ese día se te van a abrir los ojos, en ese día vas a ser igual a mí, conociendo el bien y el mal. Eso es lo que la serpiente está tratando de decir. Dios no te dio la información completa. Pareciera que Dios es un egoísta al no revelarle esa información a Adán y Eva, pero más adelante veremos la razón por la cual Dios no les reveló esa información. Ahora, el verso 6 nos dice qué fue lo que impulsó a Eva a pecar. El verso 6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Hay tres cosas que se mencionan aquí, aparte de que Eva comió del fruto, y lo peor es que le dio a Adán, que estaba con ella, y él también comió. Pero hay tres cosas que impulsaron a Eva a tomar del fruto del árbol. Número 1, era agradable a los ojos. Número 2, era bueno para comer. Y número 3, que era deseable para alcanzar sabiduría. Si nos trasladamos un poco más al frente al Nuevo Testamento, el apóstol Juan, en una de sus cartas, en su primera carta, primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 16, él dice lo siguiente. Él dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Juan aquí? Juan dice que estas cosas que vienen del mundo, estas tres categorías, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, eso no proviene del Padre, sino que viene del mundo. Entonces, cuando vemos lo que Eva vio en ese árbol, vemos que Eva vio que el árbol era bueno para comer, la pasión de la carne. Vemos que el árbol era agradable a los ojos, la pasión de los ojos. Y vemos que el árbol era bueno o deseable para alcanzar sabiduría, la arrogancia de la vida. Siendo este el árbol del conocimiento del bien y el mal, lo más probable esta sabiduría se refiera a la sabiduría del mundo de la que habla Santiago en el capítulo 3, versos 13 al 7. Dice Santiago, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre y sabiduría. Pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto. ¿Cuál sabiduría, Santiago? Aquella que tiene celos amargos, aquella que tiene ambiciones personales en su corazón, aquella que es arrogante.
y que mienten contra la verdad. Él dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. A esa sabiduría que Eva vio antes de comer del árbol, Juan le llama la arrogancia de la vida y Santiago dice que es natural y diabólica. Eso fue lo que Eva vio en ese árbol. En los versos 7 al 8 del Génesis 3 vemos que el pecado provoca vergüenza y aislamiento de Dios por causa de la culpa. Miren cómo dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto del fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Mis hermanos, la gente vive lejos de Dios. La gente vive aislados de Dios por causa del pecado. No solamente Dios está lejos del pecador porque Él es santo, sino que ellos mismos se esconden de Dios y no quieren venir donde Él porque saben que son culpables de pecado. Muchos por ahí dicen, yo tengo a Dios en mi corazón. ¿Han escuchado esa frase? Yo tengo a Dios en mi corazón. No, mi hermano, si verdaderamente tuviéramos a Dios en nuestro corazón, no nos escondiéramos de Dios. Correríamos donde Dios. No nos aisláramos de Dios. Lo más probable es que la realidad es que aquellos que dicen yo tengo a Dios en mi corazón, están lejos de Él. En Juan capítulo 3, verso 20 dice, porque todo el que hace lo malo odia la luz. Todo el que hace lo malo, eso equivale a todo el que hace pecado, odia la luz. Y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Aquellos que practican el pecado, aquellos que hacen lo malo, se esconden de Dios porque saben que son culpables de pecado y no quieren venir a la luz de Dios para que sus acciones no sean expuestas. Déjeme hacerle una pregunta a usted que me escucha. ¿Se esconde usted de Dios? ¿Es usted uno de esos que suele decir que está con Dios, pero en realidad está cada día más alejado de Él? ¿Es usted de aquellos que no quieren venir donde Dios por temor a que Dios saque su pecado a la luz? Y esto me lleva a lo segundo que podemos ver en este pasaje, y son la sentencia y sus consecuencias. Acabamos de ver que el ser humano se aleja de Dios por causa del pecado, pero aún así Dios sale en búsqueda del ser humano. Podemos notar que la conciencia de Adán y Eva se había activado. Ellos sabían que habían hecho algo mal porque se estaban escondiendo de Dios, pero aún así Dios sale a buscarlo. Miren los versos del 9 al 10. Dice, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Se dan cuenta? Dios sale a buscar al hombre. El hombre se esconde de Dios, se aísla de Dios, pero Dios sale a buscarlo. Y él le dice, ¿dónde estás tú? Ahora, no creo que Dios no sabía dónde estaba el hombre, porque Dios es omnisciente y Él sabe todas las cosas. Más bien la pregunta significa, what are you up to? Como dicen en inglés. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde tú estás? Y el hombre dice, te escuché en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Mis hermanos, ¿cuántas veces usted ha escuchado la voz de Dios llamándole? Al haber escuchado el llamado de Dios, ¿le ha contestado usted? ¿Cómo usted le contesta cuando Dios lo llama? ¿Usted ignora a Dios? ¿O usted le dice, no, es que yo tengo miedo, no quiero, todavía no? On my own terms, como decimos muchas veces. Dios está buscando al hombre, Dios está en búsqueda del hombre. Dios entonces apela a la conciencia de Adán, pero en vez de asumir su responsabilidad, procede a autojustificarse y pasar la culpa a alguien más. Miren lo que dice el verso 11 y 12. Dice, y Dios le dijo,
¿y quién te dijo que tú estabas desnudo? No, Señor, yo tuve miedo porque estaba desnudo, pero me escondí. Ven acá, Adán, ¿y quién a ti te dijo que tú estabas desnudo? Se supone que tú no supieras que tú estabas desnudo. Adán no confesó su pecado. Adán en ese momento no dijo, lo que pasó fue que comí del árbol que tú me dijiste que no comiera y en ese momento pues me di cuenta que estaba desnudo y por eso fue que me escondí. No. Y fíjense cómo Dios se adelanta a la confesión de Adán, porque Adán no lo confesó, pero Dios se adelanta y Dios le dice, ¿por casualidad comiste del árbol que yo te dije que no comiera? Eso fue lo que sucedió a Adán. Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste como compañera me dio del árbol y yo comí. Una confesión, digamos, a mitad. Sí, yo comí del árbol, pero la mujer que tú me diste como compañera. ¿Qué hizo el hombre? Esa es otra cosa que causa el pecado, autojustificación y falta de confesión. Adán comienza culpando a su mujer. Mis hermanos, ¿y cuántas veces nosotros no aceptamos la responsabilidad de nuestro pecado y pasamos la culpa al otro? ¿Cuántas veces nosotros no hacemos eso? Culpamos factores externos, culpamos otro tipo de eventos, culpamos nuestra crianza, culpamos algunos eventos que nos hayan hecho daño. Me hace pensar en esto a principio yo hice un recuento de los últimos masacres que han sucedido en Estados Unidos y un denominador común que yo he visto, si no es que el atacante pues murió en el acto, pero cuando agarran al atacante y ellos están bajo juicio, un denominador común que yo he visto es que ellos tratan de probar de que el muchacho o tiene problemas mentales o tuvo una niñez muy difícil o alguien los maltrató durante niños y le hicieron daño, todo ese tipo de cosas. Entonces tratan de comprobar que sí, no se niega lo que el muchacho hizo. El muchacho entró a esta escuela y mató un montón de gente, no lo niegan, ¿ves? Y él es responsable por lo que hizo, pero al mismo tiempo tratan de como que quitarle la responsabilidad porque él lo hizo porque está mal de la mente, él lo hizo por X o Y razón, sino que no asumen la responsabilidad. No, mi hermano, lo que él hizo, lo hizo por la maldad que hay en su corazón. Lo que él hizo, él sabe lo que hizo. Él lo planeó. Entonces, eso es lo que el pecado causa. El pecado causa de que tratemos de echarle la culpa a otro, pasar la responsabilidad a otro. Adán no solo culpa a la mujer, sino también a Dios. No sé si se dan cuenta. Él dice, la mujer que tú me diste por compañera. O sea, no solamente le echa la culpa a la mujer, lo cual fue verdad, la mujer le dio a él, pero no asumió su responsabilidad, le echó la culpa, pero también le dice, Señor, es que la cuestión es que cuando tú me creaste solo y soltero. Yo me acosté a dormir y me levanté casado en una mañana. Entonces, tú viniste con la brillante y bendita idea de darme una mujer al lado y ella fue la que me hizo pecar. Esto es culpa tuya, Dios. Eso fue esencialmente lo que Adán le dijo a Dios. Mis hermanos, ¿y cuántas veces nosotros no culpamos a Dios por cosas que suceden en nuestras vidas? Venimos con las preguntas, ¿y por qué Dios permite esto en mi vida? ¿Por qué Dios está causando esto en mi vida? Algunos llegan al punto de decir, ¿por qué Dios está causando esta situación en mi vida? ¿Dónde está Dios en medio de esta situación? Pero no aceptamos la responsabilidad de nuestro pecado y le echamos la culpa a Dios. La mujer continúa el mismo patrón y culpa a la serpiente. Mira lo que dice el verso 13. Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Fue la serpiente. Ella me engañó y yo comí. Aunque Eva también fue un poco sincera en su respuesta, todavía no asumió la responsabilidad de su pecado. Ella dice,
Bueno, sí, yo comí, pero lo que pasó fue que la serpiente me engañó. Yo le dije a la serpiente que no podíamos comer de ese árbol, pero ella pues me dijo un par de cositas ahí, me engatusó, me lavó el cerebro, como decimos nosotros, y me engañó y pues yo comí. Fue culpa de ella, Señor. La serpiente pues, se chavó, no tiene a nadie a quien culpar. Entonces Dios procede a dictar la sentencia por lo que hicieron. Ni siquiera le pregunta a la serpiente, no sé si usted se da cuenta. Dios no le dice a la serpiente, ven acá, ¿y qué pasó aquí? No. Como ya no hay más nadie para echarle la culpa, pues la serpiente empieza a escuchar la sentencia del Señor y dice, el verso 14 dice, y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Mis hermanos, Dios comienza una serie de maldiciones y comienza con la serpiente. Y Él le dice, maldita serás más que todas las bestias y los animales del campo. Aunque los demás animales y bestias sufren el efecto de la maldición de Dios, el texto sugiere que la serpiente fue el único animal que Dios maldijo directamente. El texto básicamente original dice, maldita vas a ser tú de entre todos los animales. Tú eres la que vas a recibir la maldición por lo que acabas de hacer. Mis hermanos, y mire cómo le dice. Él dice, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Eso no significa que la serpiente come polvo. La serpiente obviamente come otros animales y tiene otro tipo de alimentación. Pero esa expresión básicamente nos da a entender que la serpiente se convierte en un símbolo de degradación y derrota de Satanás. ¿Alguna vez usted ha escuchado la frase, déjelo que lambe el polvo? ¿No? Déjelo que coma el polvo. Es como decir, déjelo que él caiga abajo, déjelo que se degrade tanto que no tenga más opción que mirar hacia arriba, ¿verdad? A veces uno habla así, pues eso fue básicamente lo que pasó aquí. Yo no sé si la serpiente tenía patas o si la serpiente andaba así paradita, así más o menos, no sé. Pero sí le dijo, tú ahora te vas a arrastrar en tu pecho y vas a comer polvo. En símbolo de que Dios degradó a la serpiente, o más bien la serpiente se convierte en el símbolo de la degradación y derrota de Satanás. El verso 15 teológicamente sugiere que la derrota y degradación de Satanás supernatural, ya que Satanás teológicamente fue, o la serpiente fue instrumento de Satanás para causar que el hombre cayera en pecado. No tengo mucho tiempo para entrar en detalles de eso, pero él dice que él va a poner enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, o sea, la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. La simiente de la mujer viene siendo Cristo, que nació de mujer, y la simiente de Satanás. Y él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto también simboliza el hecho de que en la cruz del Calvario, Cristo derrotó a Satanás al resucitar de los muertos. Dios continúa la sentencia. Y dice en el verso 16, a la mujer le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz tus hijos. Y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Eva, ahora lo que va a suceder es que tu cuerpo va a experimentar dolor. Ahora tu cuerpo va a experimentar corrupción. Ahora, cuando tú des a luz, mira cómo él dice, en gran manera multiplicaré tu dolor. Número 1, ¿quién lo está haciendo? Dios. Dios es el que está haciendo todas estas cosas. Yo voy a multiplicar tu dolor. Número 2, lo más probable cuando Eva diera a luz a sus hijos, iba a hacer sin ningún problema quizás. Iba a sentir, porque obviamente es su cuerpo y todo, pero le iba a sentir, pero no iba a experimentar dolor. Ahora, Eva, tu cuerpo va a experimentar corrupción y va a experimentar dolor. Y no solamente en el parto, pero ya vemos que nuestros cuerpos son corrompidos, ¿no? Nosotros nos enfermamos, nosotros experimentamos dolor.
a cierta edad, dicen por ahí, como dice muchas veces nuestro pastor, el que dice que entramos en la edad del condo, ¿no? Del con dolor aquí, con dolor allá. O sea que experimentamos dolor. ¿Por qué? Porque ahora nuestros cuerpos van a ser corrompidos. Y lo segundo, Eva, que va a suceder ahora, es que ahora tu relación con tu esposo no va a ser la mejor. Ahora vas a experimentar problemas matrimoniales. Las relaciones entre tu esposo en ese momento y más adelante entre el ser humano se van a distorsionar. Dice, con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Ahora tú, Eva, por causa del pecado, tú vas a querer controlar a tu marido, pero él no se va a dejar controlar y él te va a querer dominar. Van a haber problemas en el matrimonio. Y dígame usted, si usted está casado, que eso no sucede. Aquel matrimonio que eso no suceda, déjemelo saber. Y yo hasta quizás me postro delante de usted y lo adoro porque debe ser un matrimonio hecho en el cielo. Amén. Entonces, dos cosas. Aumenta el dolor físico, nuestros cuerpos ahora están corrompidos, las relaciones se deterioran. Versos 17 al 19, ahora Dios pasa a hablar con Adán. Y él le dice, entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, y has comido del árbol que te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Adán, ahora, por causa de tu pecado, lo que va a suceder es que la tierra ahora sufrirá corrupción. No solamente ahora vas a tener problemas en la relación con tu esposa, ahora tu relación con la naturaleza, ahora tu relación con la tierra se va a deteriorar. Porque antes quizás tú podías comer del árbol, de todos los árboles del huerto sin problema. Lo vas a poder labrar y vas a poder extraer su fruto sin ningún problema. Ahora la tierra te va a dar problema, ahora te va a producir espinos y abrojos. Y para poder comer de las plantas del campo, ahora con el sudor de tu rostro comerás el pan. O sea, vas a tener que trabajar duro ahora porque la tierra te va a empezar a dar problemas. Y esto explica muchas veces por qué ahora el ser humano tiene, esta relación del ser humano con la naturaleza se ha distorsionado, o la naturaleza con el ser humano, mejor dicho. ¿Por qué? Por eso vemos terremotos, por eso vemos desastres naturales, por eso vemos tantas cosas en este mundo. ¿Por qué? Porque la tierra ahora está maldita por causa del pecado. Está corrompida. La tarea de cuidar la tierra ahora va a ser dolorosa y trabajosa. ¿Cuántas veces no hemos tratado de evitar, de hecho, que nosotros contribuimos mucho, ¿no? De dañar el medio ambiente. Ahora estamos tratando de contrarrestar todo eso, pero la tierra sigue con su corrupción y cada vez más la tierra, el planeta, nos da más trabajo. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versos 20 al 22, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió. ¿Quién la sometió? Dios. En la esperanza de que la creación misma, la creación, aquí no incluye solamente la tierra, sino todo lo creado, incluyendo la gente y los animales y todas las cosas, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Mis hermanos, la creación entera está sufriendo por causa del pecado. La creación entera. Dice Pablo que gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Ahora bien, después de ver todo esto, podemos llegar al final de este capítulo en el cual podemos ver la gracia de Dios. Aún desde el principio se ve la gracia de Dios. El hombre desde el principio desobedeció a Dios, pero Él en su gracia y misericordia, miren lo que Él hace. Verso 20 dice, y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió.
Entonces el Señor Dios dijo, he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. La serpiente tenía razón. ¿Se dieron cuenta? La serpiente tenía razón. Aquí el texto sugiere que está hablando la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hablando y dice, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. La serpiente se lo dijo a Eva, dijo, va a ser como él, va a conocer el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que le hablara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre al oriente del huerto del Edén, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino al árbol de la vida. ¿Qué podemos ver aquí? Número 1. Dice el texto que Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. ¿Se acuerda que estaban desnudos, verdad? Y se dieron cuenta que estaban desnudos, sentían vergüenza. Dios hizo vestiduras de piel para cubrirlo. Número 1, esto implica que ¿qué? Un animal tuvo que morir. Tuvo que morir un animal. ¿Para qué? Para poder utilizar esa piel y hacer las vestiduras. O sea que hubo un sacrificio. Número 2, las vestiduras cubren la vergüenza y la culpa causada por el pecado. Las vestiduras de piel, aunque ellos estaban desnudos, pero esas vestiduras cubren esa vergüenza. Cuando usted se viste, usted está cubriendo su desnudez, está cubriendo su vergüenza. Todo esto, mi hermano, equivale al sacrificio de Jesús en la cruz para cubrir nuestro pecado. Igualito. Cristo se sacrificó en la cruz para cubrir nuestro pecado. Número 2, ¿qué podemos ver aquí? Y es que Dios cerró el acceso del camino al árbol de la vida. ¿Por qué? Bueno, el hombre, conociendo el bien y el mal, al tomar del árbol de la vida, se hubiese quedado en el estado de pecador eternamente. Si el hombre en ese momento, como él dijo, ahora que no vaya a estrechar su mano y agarre del árbol de la vida, ahora en ese estado de pecador, en ese estado de culpabilidad, si el hombre hubiese agarrado de ese árbol, se hubiese quedado en ese estado por una eternidad. No hubiese chance, no hubiese oportunidad. Dios quiso proteger al hombre de vivir eternamente en ese estado. Jesús quiere perdonar y quitar nuestro pecado primero y luego otorgarnos vida eterna. Por eso fue que Él expulsó al hombre del Edén. Él dijo, no, hay una oportunidad, hay una esperanza. No vas a comer de este árbol hasta que yo haga mi trabajo de redentor en ti. Hasta que yo quite tu culpa, hasta que yo quite tu pecado, tú no vas a comer de ese árbol. Pero una vez Jesús hizo ese trabajo en la cruz, ese trabajo redentor en la cruz, ya podemos, como dice Apocalipsis 22:14, dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Cristo en la cruz del Calvario quitó nuestro pecado y ahora nos da acceso al árbol de la vida. ¿No es maravilloso eso? Eso no es maravilloso. Adán y Eva fueron expulsados del Edén y prohibidos del acceso al árbol de la vida porque sus vestiduras estaban manchadas por el pecado. Y en un acto de gracia y misericordia, Dios no se lo permitió, no les permitió el acceso ni a ellos, ni a todo ser humano después de ellos, hasta que Él mismo proveyera la solución que está en Cristo. Ahora en Él tenemos acceso al árbol de la vida. Entonces, para concluir, ¿cuál es la raíz del problema? ¿Por qué este mundo está como está? Todo comenzó aquí, con todo esto que acabamos de ver. Génesis capítulo 3. Vivimos en un mundo caído, imperfecto y corrupto, con gente caída, imperfecta y corrupta. Todo esto por causa del pecado. Pero Dios nos da la esperanza de que Él hará todo nuevo. En Apocalipsis 21:1 dice, Juan, viendo una visión, dice, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Dios hará nueva todas las cosas, mi hermano. Esa es nuestra esperanza, pero Él quiere comenzar contigo. Él quiere hacer de ti una nueva persona al quitar tu pecado, al venir en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo, el cual murió en la cruz para pagar por el perdón de tus pecados. Y resucitó al tercer día para darte el regalo de la vida eterna. Al escuchar esto, yo le pregunto a usted, ¿qué usted va a hacer? En medio de todo lo que está sucediendo en este mundo, ¿cómo usted va a reaccionar? ¿Tiene usted paz y esperanza en medio de todas las dificultades en este mundo? Y esto próximo que voy a decir es un llamado a todos nosotros que nos hacemos llamar cristianos. En este tiempo de dificultades, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Seremos sal y luz en medio de un mundo oscuro lleno de pecado? Quizás ni usted ni yo tengamos el poder para detener los desastres naturales, las plagas que surjan, pero al menos pudiéramos contagiar al resto de la humanidad con el mensaje del Evangelio de Cristo, el cual trae paz y esperanza. Al menos con nuestra influencia pudiéramos contribuir a contrarrestar el problema de la maldad en este mundo. Si Cristo remueve el pecado de nuestro corazón, comenzaremos a practicar más el bien en vez de la maldad. De manera que yo creo que el mundo sería mejor de esa forma. En una ocasión, mi esposa y yo estuvimos conversando con un joven y estábamos hablando de esto mismo, del problema de la maldad. Y yo le pregunté a este joven, le hice la pregunta, dime tú, ¿qué tú crees? Si cada habitante de este mundo, de los billones y billones de habitantes que haya en este mundo, si cada habitante de este mundo dejara de practicar el mal y comenzara a practicar el bien, ¿tú no crees que el mal desaparecería? El joven me dice, no, pues, definitivamente. Si todos practicamos el bien, entonces el mal no existiría. Entonces yo procedí a contarle una historia en el libro de Juan, que precisamente de un personaje que se llama Juan el Bautista, que cuando vio a Jesús de lejos, él le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La maldad equivale al pecado. Y Jesucristo es aquel que quita el pecado del mundo. Cuando Jesucristo llega al corazón de la persona, su pecado es removido y la persona comienza a practicar el bien, guiado por el Espíritu Santo. Dicen que para que hayan buenas noticias, tienen que haber las malas primero. En el capítulo 3 de Génesis, versos del 1 al 19, se encuentran las malas noticias. El ser humano cae en pecado, lo cual trae consecuencias catastróficas, pero en los versos 20 al 24, Dios nos da las buenas noticias. Las buenas noticias de que en Cristo tenemos oportunidad para tener acceso al árbol de la vida. Yo les exhorto, mi hermano, que venga a Cristo arrepintiéndose de sus pecados y en fe entregue su vida a Él completamente. Yo les exhorto a eso. Yo oro para que usted haga eso, oro para que esta palabra haya sido de bendición a su vida. De hecho, quisiera orar en este momento rapidito para entonces pasar al final de nuestro servicio y agradecemos que usted haya escuchado esta palabra y esperamos que haya sido de bendición a su vida. Señor, te doy gracias por la palabra que ha sido predicada. Te pido, Señor, que tú tomes esta palabra y la lleves a los corazones y a las mentes, Señor, y que produzca fe, que produzca arrepentimiento y que produzca salvación, Señor. Gracias, Dios, por todos aquellos que se conectaron a escucharnos, Señor. Y esperamos, Señor, que esta transmisión haya sido de bendición a sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a pasar ahora. Estuvimos